Listo. Bueno, oficialmente, bienvenidos una vez más a la tercera temporada de Repensando a Venezuela, en nombre del Departamento de Roman Studies de Cornell University, de la Universidad Complutense de Madrid y de la revista Trópico Absoluto, quienes son los anfitriones y organizadores de esta serie. Bienvenidos a todos por acompañarnos hoy una vez más en la sesión número 8, que estará hoy a cargo de Jana Stainova para presentar su trabajo Sonorous World, Musical Enchantment in Venezuela, y que va a presentar a continuación mi compañera Irina Troconis. Así que bienvenidos todos. Bueno, gracias Manuel, y de nuevo queremos agradecerles a todos por acompañarnos siempre este viernes. Y hoy es en particular muy especial para mí porque creo que Jana y yo hemos compartido trayectorias a lo largo de los años y me entusiasma mucho ver el libro y bueno, que haya salido y que hayas aceptado estar con nosotros. Yo voy a presentar a Jana, pero les recuerdo a todos que el chat está ya abierto, que cualquier pregunta o comentario lo puedan escribir a medida que Jana vaya hablando. Ya van a hacer una presentación del libro y luego vamos a abrirlo a conversación y preguntas. Jana es profesora asistente de antropología en la Universidad de McMaster. Recibió su doctorado en Brown University, luego completó un postdoctorado en la Sociedad de Fellows en Dartmouth College. Está interesada en arte, pobreza urbana, desigualdad social, migración y la experiencia vivida de la violencia en Latinoamérica. Su primer libro se titula Sonorous Worlds, Musical Enchantment in Venezuela, y estudia cómo la gente joven en los barrios urbanos de Caracas utiliza la música y las historias para resistir las fuerzas de la violencia cotidiana, la exclusión social y la represión del Estado. Su segundo proyecto de libro, titulado tentativamente The Politics of Joy, Collective Art Practices Across the US-Mexico Border, se concentra en la migración latinx y las prácticas artísticas en América del Norte. Entonces, de nuevo, le agradecemos mucho a Jana que haya aceptado nuestra invitación, y Jana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí poder compartir mi trabajo con ustedes. Muchas gracias a Irina y a Manuel especialmente. También me gustaría agradecer a los padres de Irina, a Iris y Moisés Troconis, que abrieron las puertas de su casa para mí. Yo soy de Bulgaria, así que la investigación en Venezuela fue una nueva experiencia de vida para mí, y tener ese apoyo por su parte fue imprescindible para mi investigación, y también las conversaciones con ellos influenciaron muchísimo a mis ideas en ese libro. Así que muchas gracias. Hoy voy a hablar, ¿Me pueden escuchar todavía? Sí, te podemos escuchar. Gracias. Hoy voy a hablar sobre el libro Sonorous Worlds, Musical Enchantment in Venezuela, publicado por University of Michigan Press en 2021. Un poquito de contexto. Yo hice mi trabajo de campo en el sistema, como saben. Me imagino una red de orquestas de música clásica fundada en 1975 por el economista y músico José Antonio Abreu. Es un programa extraescolar que toma lugar en las tardes que acerca la música clásica a jóvenes en situación de pobreza y violencia. Lo que distingue al sistema de otras tradiciones de práctica de música clásica es la enseñanza y práctica colectiva. Casi todas las clases y todos los ensayos toman lugar en comunidad, en grupo. Mientras el programa intenta llegar al mayor número de participantes posibles, hay 4 orquestas del sistema que reúnen a los mejores músicos y que dan conciertos a nivel internacional. El sistema se ha hecho famoso por el mundo y ha atraído a músicos de renombre mundial al sistema para dirigir las orquestas y dar clases. Mi metodología consistía en 16 meses de trabajo de campo etnográfico entre 2011 y 2015.
Hice entrevistas semiestructuradas con músicos y con sus familias. También hice observación participante, tomando parte en la vida cotidiana de las comunidades en las escuelas de música, pero también más allá. Hay una foto de mí dando clase a unos estudiantes de flauta en un barrio que yo di el nombre de Águila, y debajo pueden ver la vista desde el autobús que lleva a los niños y jóvenes al núcleo, a los así llamados escuelas más pequeñas del sistema. Participar en la convivencia de la música, enseñando flauta y acompañando a los músicos en el piano fue esencial para mí, porque muchas veces preguntaría a los músicos qué significa la música para ti, cómo experimentas la música, y ellos me dirían: no se puede explicar eso con palabras, tienes que tocar con nosotros para entender. Así que ya que soy músico también, toco piano y flauta, pude participar en la práctica musical junto a ellos. Aunque mi investigación toma lugar dentro del sistema, es importante enfatizar que eso no es un estudio de la institución como tal. No intento describir el éxito o el fracaso de la institución y su funcionamiento. Eso fue un proyecto demasiado enorme para un antropólogo, creo, pero también me interesaba más estudiar la vida y el destino de una docena de músicos y sus familias, que se convirtieron en mis interlocutores más cercanos. Esas personas describían sentirse conmovidos con la música, me hablaban de los vuelos de la imaginación y la transformación artística que tomaba lugar en la práctica musical, y ese proceso de sentirse fascinado con algo, con la práctica musical, es lo que yo llamo el encantamiento, el concepto central de mi libro. Hay 423 núcleos o escuelas más pequeñas que son parte del sistema, y la mayoría están ubicados en los barrios de Venezuela, como saben, comunidades en los márgenes de la sociedad y de los centros urbanos. Quizás por eso los padres y los jóvenes se sentían tan interesados por participar en el sistema, un programa abierto al mundo que abría nuevos horizontes de vida para gente cuyos futuros están limitados por las fuerzas de violencia estructural. Yo viajé por Venezuela conociendo diferentes núcleos. Esa es una foto del estado Mérida, de la escuela que quedaba a altitud más alta de toda Venezuela. Y esa es una estudiante de cello que regresa de ensayos y va hacia su casa. Eso es en Coro, un medio de transporte improvisado que lleva un grupo de niños a un concierto. Eso es en Canaima, un grupo de niños indígenas que tocaban o estaban aprendiendo violín debajo de un árbol, que demuestra la improvisación con el espacio público que toma lugar dentro del sistema. Pero aparte de viajar bastante por Venezuela, el enfoque de mi estudio, de mi trabajo de campo, estuvo en Caracas, en ese barrio que llamo Águila, y en el núcleo ahí, donde enseñaba flauta 2 veces, 1 o 2 veces por semana. Y ese es mi grupo de estudiantes de flauta, que fueron un desafío muy grande, pedagógico para mí, pero también me enseñaron muchísimo. Y además de mi trabajo en los núcleos, pasé bastante tiempo en la sede de las orquestas en Caracas, en Colegio de Ingenieros, un edificio de 7 pisos, bastante moderno. Y aquí he adjuntado una foto del balcón que queda en la parte de atrás del edificio,
justo al lado de un barrio, y ese balcón siempre me llamaba la atención porque me hizo pensar en el balcón como una metáfora de lo que los músicos vivían cada día. Muchos de ellos vivían en los barrios y llegaban a la sede para tocar música. Esa foto, que es la portada de mi libro, es de un concierto en La Vega en 2010, creo. Yo no estuve presente a ese concierto, pero muchos de los músicos con quienes hablé me hablaron de ese concierto bastante vívido en sus vidas. Y es interesante para mí esa foto porque básicamente explica lo que me interesa estudiar en términos de la práctica musical, que es específicamente la resonancia de la música clásica en la vida social, en la vida de la comunidad, en los barrios de Venezuela. Como ven, el público está parado en medio de la calle, el concierto está tomando lugar al aire libre. Es bastante informal el ambiente, la gente escucha desde sus balcones y la música resuena literalmente en el ambiente urbano. Ya que no he incluido sonidos ni fotos en mi libro, eso fue algo que escogí hacer porque quería contar con la palabra solo para dar descripciones de esos fenómenos musicales, pero quería compartir un video o dos videos de mi trabajo en Venezuela. Eso es de un concierto en honor del Día de la Independencia de Venezuela, el 5 de julio, en la Plaza Diego Ibarra en Caracas, y Gustavo Dudamel está dirigiendo una orquesta de cientos de personas y un coro de cientos de músicos también. Y ese evento por primera vez me hizo darme cuenta de la relación íntima entre el sistema y el Estado, como la música fue utilizada por el Estado para promover sus propios fines políticos, como la música se convierte casi en un instrumento del Estado. Y escuchando ese concierto por primera vez, yo pensé, eso debería ser el estado mágico que encanta a los músicos y como que penetra toda la experiencia musical, no deja ningún espacio para nada más. Pero después, y van a ver en el video, como es casi como un concierto político. Pero después de hablar con los músicos, ellos me compartieron sus experiencias que iban más allá de las ideas del Estado.
Así que pueden ver aquí las insignias de la Revolución Bolivariana, casi todos en el público se sienten cercanos a ese proyecto, pero cuando hablé con los músicos después, ellos me hablaron de la belleza de la música, de la belleza de estar en comunidad con otros, y había vuelos de la imaginación y en esa alegría desbordada que no podían someterse totalmente a las ideas y las metas del Estado. Y otro video un poco en contraste con eso, un concierto más tradicional, por así decirlo, la Orquesta Infantil de Venezuela en Estrasburgo, en el Festival de Música Clásica. Ese es el tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler, dirigida por Sir Simon Rattle. Quería mostrarle ese video para llamar la atención a la colaboración y los procesos de escuchar que son necesarios para dar a luz a una obra musical, pero también hablar del trabajo individual que se necesita para desarrollar las habilidades técnicas necesarias para tocar un instrumento que esos niños tan jóvenes poseen. Diana, no se oye el video. Es bastante bajito, va a oírlo. En últimas palabras, quería compartir otro concepto que va mano en mano con el encantamiento, que es el desencanto. Yo he aprendido bastante sobre el desencanto del etnomusicólogo Jeffrey Baker, que escribió un libro sobre el sistema en 2014. Para él, la transformación desde estados de encantamiento hasta un estado de desencanto significa adoptar una postura racional que hace que los encantamientos anteriores aparezcan falsos, una ilusión. Yo sigo a la académica Jane Bennett, que habla de bolsillos de encantamiento en medio de la desilusión
y en el libro hablo de procesos de aumento y disminución del encantamiento. No es un estado estático, no es un estado que monopoliza toda la realidad, sino algo bastante dinámico. Pero cuando mi libro estaba iba a ser publicado, yo experimenté lo que podríamos llamar los límites del encantamiento, el colapso institucional del sistema, que antes daba sueldos bastante generosos a sus músicos y sus empleados. Hoy en día provee sueldos que ni siquiera alcanzan para comprar aumentos básicos. La crisis humanitaria en Venezuela reclamado la vida de los padres de algunos de mis interlocutores, y finalmente la olla Me Too ha llegado a Venezuela, y también el sistema y muchas mujeres han encontrado la posibilidad de hablar sobre su experiencia de abuso sexual en el sistema, un problema desgraciadamente bastante sistemático. Y lo que más me dolió a mí fue escuchar la experiencia de una persona que yo había conocido dentro del sistema, hablar de abuso sexual por parte de un profesor que yo, como otros, habíamos admirado, y eso fue una desilusión bastante profunda que me ha hecho considerar los límites del encantamiento, pero también los silencios que existen en nuestros trabajos de campo, los silencios de lo que no pudimos escuchar, y también los silencios de lo que las personas con quienes hablamos no nos podrían decir. Y finalmente termino con un mapa del libro que tiene 20 capítulos más cortos. Eso es a propósito para reflejar la fragmentación social de mi trabajo de campo, pero también darle más espacio de respirar a las historias de vida que se encuentran en el libro. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Yana, por esa presentación y además por compartir los videos. Hay un comentario que dice de Pedro Varguillas, lo voy a leer: Yana, es hermoso cómo tomas la acción del sistema como un encantamiento, como uno de los conjuros hechos por el Estado Mágico de Coronel y Cabruja. Brillante, gracias. Así que bueno, con eso vamos a abrir la sesión a preguntas. Wilfredo Hernández tiene una pregunta. Entonces, Wilfredo, no te veo. Si te quieres. Hola a todos. Hola. Yana, felicitaciones por tu trabajo. Yo no he leído el libro, lo voy a leer pronto, pero me quedo con muchas preguntas escuchándote. Voy a concentrarme en 2 o 3. La primera es, en las fotos, noté que predominaban los varones, pero en una había una chica. Mi primera pregunta tiene que ver con género. ¿Notaste, porque estuviste 4 años allí, notaste diferencia en el número de chicas y chicos que estaban tocando? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con instrumentos musicales. Las fotos y los videos que mostraste utilizan instrumentos de la música europea, de la música clásica europea. Pero yo he notado en los últimos años, por ejemplo, en la Orquesta de la Asunción, en Isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, he notado que están tocando instrumentos asociados a la música típica venezolana. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Notaste en esos años que tú estuviste allí, notaste que estuvieran tocándose más instrumentos de música popular venezolana, o lo que mostraste es un poco lo que tú viste? Y eso es lo que creo que podría preguntar ahora. Gracias. Gracias, Wilfredo, por las preguntas. En términos de género, yo creo que Jeff Baker ha hablado bastante de eso, y es obvio que hay más varones que mujeres en esas orquestas.
pero sí hay también mujeres. Entonces, no hice un estudio estadístico del número de mujeres y hombres en particular. Yo creo que entre las personas en que yo me enfoco en el libro hay más o menos un número igual de hombres y mujeres, pero eso no significa que eso refleja la estadística. Así que sí hay más hombres que mujeres, y el problema de género también es al nivel institucional. Los puestos de poder dentro del sistema están ocupados casi, creo que exclusivamente de hombres, y eso obviamente sí es un problema. Y bueno, los problemas con la institución son muchísimos. Lo que a mí me interesaba era cómo esos jóvenes sobreviven, incluso encuentran mundos o maneras de florecer dentro de ese ambiente bastante violento, tanto dentro de la institución como afuera. En términos de música típica y música clásica, bueno, el sistema en su idea fundamental fue acercar la música clásica a un mayor número de personas, no hacerla tan elitesca como era en un principio en Venezuela, donde solo se tocaba por gente de clase social alta, pero y bueno, eso en un principio fue un programa solo de música clásica. Creo que después de que Chávez prestó su apoyo al sistema, empezaron a aparecer un poco más programas, no como centrales, sino clases en los núcleos que también eran de música típica. Creo que lo que usted está notando como en la Orquesta de Asunción tiene que ver también con el acercamiento aún más rígido del Estado a la institución, que hoy en día el Estado casi exclusivamente ha tomado control sobre la institución, y para el Estado es importante bueno, tener música típica también. Pero entre los músicos que yo conocí, aunque todos dentro del sistema tocaban instrumentos de música clásica europea, en su vida cotidiana también tocaban música clásica típica, tocaban cuatro, cantaban, y a veces utilizaban los instrumentos de música clásica en hacer música típica en su tiempo libre. Así que, y muchos de ellos me hablaron de cómo las habilidades técnicas que desarrollan dentro de la práctica de música clásica les ayuda después en la práctica de música típica, mientras que la libertad y la improvisación en la música típica les ayuda con tocar música clásica de una manera más libre y espontánea, como lo decían ellos. Así que no existía para ellos en su vida una contradicción entre música típica y música clásica, por lo que yo pude notar. Pero la música clásica siempre estuvo asociada con Europa, con un deseo de ascensión social también. Así que eso es indudable que también existe. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Wilfredo por la pregunta. ¿Sigue Manuel? Sí, estoy observando mientras voy a intervenir que Rafael Sánchez está levantando la mano, aunque no lo hace digitalmente, Irina, para que lo anotes allí. Ya lo anoto. En mi intervención, yo al final quería invitar a Rafael, porque me encanta que esté hoy aquí, porque lamentablemente Rafael levantó la mano y me distrajo, porque yo quisiera escuchar un poco su reflexión de esta presentación de cara a Dancing Jacobins, ¿no?
cómo la idea de encantamiento y un proyecto como este absorbido por el gobierno. Y aquí quisiera también hacer una acotación. Creo que es importante reservar o marcar la distancia entre Estado y gobierno y los límites tan difusos que eso tiene en América Latina, ¿no? Entonces, cuando Yana habla de que fue absorbido por el Estado, yo quizás acotaría allí que fue muy bien absorbido por el gobierno, sobre todo por un gobierno con las características del gobierno actual venezolano, ¿no? Porque quizás en otros contextos la idea de que el programa fue absorbido por el Estado podría tener una connotación diferente. Y bueno, Rafael, estás invitado a participar, me encanta que hayas levantado la mano. Vuelvo con Yana. Yana, muchísimas gracias por la presentación y bueno, por todo, te felicito por todo tu trabajo de investigación. Yo iba también, tenía varias acotaciones que eran invitaciones para conversar contigo como parte de este encuentro. La idea de clase me llamaba la atención, ya que apuntaron lo de género. La idea, tú dices que la mayor parte de los estudiantes de los que forman parte del sistema eran de barrios populares, de clases bajas, y que sobre todo en el último periodo, en el periodo de Chávez, digamos, del gobierno de Chávez, hubo una incorporación, digamos, hacia las clases populares, lo que tradicionalmente era de clase alta. Yo diría que tradicionalmente la música académica en Venezuela, aunque evidentemente los sectores de clase alta son quienes más tienen acceso a todas partes, estos programas de educación artística eran sobre todo dirigidos a gente de la clase media y de la clase media baja en todos sus matices, ¿no? En Venezuela además hubo tradicionalmente una larga tradición de un par de siglos incluso, en el que la música académica se había practicado con muchísimo éxito. Ya Alexander von Humboldt en su visita a Caracas resalta la calidad de los músicos orquestales venezolanos. Y te quería comentar que también digamos que ya el sistema da un giro un poco antes, en el gobierno ya anterior de Rafael Caldera, cuando Abreu deja de ser ministro de Cultura e intenta proteger su proyecto que había tenido una expansión enorme durante su propia gestión como ministro de Cultura. Abreu abandona el Ministerio de Cultura y con él se lleva todo el sistema orquestal y se adhiere a lo que es el Ministerio y la Secretaría de la Presidencia. Y ahí comienza el giro, digamos, gerencial, en el que el sistema se va transformando lentamente en un programa social, porque eso le garantiza a Abreu, por una parte, una cantidad de recursos extras que no tendría en el ámbito de la cultura, y por otra parte le garantiza a él la permanencia manejando el proyecto. Entonces te quería comentar si algo de esto has podido registrarlo y si no, para apuntarlo como parte de tu reflexión posterior. Y por último, y para también invitar a Rafael, era la idea de si tematizas algo de esto de estado mágico o con la idea del encantamiento, y me interesa mucho también ver si profundizar un poco con la idea del desencantamiento, ¿no? Así que bueno, no me extiendo mucho más y para invitar a Yana a escuchar sus reflexiones. Gracias, Manuel. Entonces, ha sido un poco, a veces cómo contamos la historia depende de las metas que tenemos en el presente, así que yo creo que la institución, el sistema como tal, ha insistido en su historia que desde un principio tuvo esa idea de extender o ensanchar la práctica musical para llegar a las clases bajas. Entonces, hice investigación en archivos donde leí periódicos desde 1965. El Nacional tenía ya organizado todo sobre Abreu y todo sobre el sistema publicado en esos años. Y por lo que yo pude ver en esos archivos, sí siempre se ha hablado de esa parte social como parte de la práctica de música clásica. Así que y Abreu en un principio, por ejemplo, invitaron al sistema a dar un concierto en México y hubo un poco de resistencia por parte
de los músicos clásicos en ese momento, que esa orquesta no era digna de representar a Venezuela afuera, y Abreu empezó a insistir que sí lo es. Así que, no sé, creo que siempre ha habido un poco de un intento de quebrar las jerarquías, que es un poco irónico porque el sistema como institución es bastante jerárquico, pero también la escuela de música clásica normalmente exige que los músicos pasen por todas las etapas de su entrenamiento como músicos para llegar a una orquesta distinguida. En el sistema se ha permitido un poco más de saltos. Si alguien se distingue como muy buen músico desde muy joven, puede saltar hacia adelante sin tener que pasar por todas las etapas de la enseñanza. Así que, y creo que también el programa empezó a llegar a más gente cuando creció más. Obviamente en un principio había 50 estudiantes, más tarde se puso a crecer y llegó hoy en día supuestamente a 1 millón, aunque no sabemos con exactitud cuáles son esos números. Así que, no sé, creo que simplemente por la escala del fenómeno se podría decir que ha llegado a una mayor una parte de la sociedad a que no llegaba antes. Incluso mis interlocutores me dirían, los padres de los músicos dirían, yo cuando era joven no podía ir a un concierto de música clásica porque no tenía la ropa apropiada para entrar dentro de la sala, mientras que hoy en día eso no es no se exige. Y en términos del estado mágico, bueno, me ha influenciado muchísimo Coronil, obviamente, pero también Rafael Sánchez, porque la idea de Coronil es que el estado básicamente encanta a su público, pero como nos ha demostrado Rafael Sánchez, el público no es pasivo, no simplemente recibe esa magia, sino toma parte activa en el conjuro de la magia. Y en términos del encantamiento, yo los distingo de la magia en que es algo que está en las manos de los músicos y que depende de su capacidad técnica más que nada. Y que también está en ese encantamiento está invertida toda la labor, todo el trabajo de aprender a tocar un instrumento musical. Así que mientras los proyectos del estado mágico, cuando en un momento cuando había ingresos del petróleo, esos proyectos florecían, y cuando cambiaba la situación y había crisis económica, esos proyectos parecían una ilusión. Lo que yo intento demostrar en el libro es que con el encantamiento no es tan fácil decir, eso fue una ilusión, porque en la práctica musical están invertidos todos esos esfuerzos. Así que decir que el encantamiento es una ilusión es como dejar atrás a su trabajo, ponerlo en la basura, y para los músicos era importante, y muchos de ellos no hablaban de desilusión en términos de algo que hacía todos sus encantamientos previos que desaparecieran, que fueran falsos. Al contrario, la desilusión era parte del encantamiento, parte imprescindible. Ojalá haya respondido a tus preguntas. Pero muchas si no, gracias, Diana. Seguimos conversando igualmente. Bien, y como Manuel llamó a Rafael, vamos a pasar a Rafael y después Sonia y las 2 personas que estaban en el chat. ¿Ok? Antes que nada, Yana, felicitaciones por lo que se ve como un libro fascinante. Todavía no lo he leído, leí nada más que los materiales que recibí el libro en estos días, así que lo voy a leer. Te quería preguntar, me pareció fascinante la manera como
cómo tratas las relaciones entre, por un lado, las determinaciones del poder político, social, y por otro lado, el encantamiento como algo que es excesivo. No solamente es excesivo respecto a esas estructuras, sino que genera un espacio de posibilidades que además tiene ciertas, según te entendí, estabas diciendo era un espacio colectivo en un sentido propio, porque era un espacio donde, bueno, colabora la gente, y hablas de la capacidad de ese espacio, según yo entendí en los materiales que enviaste, de conjurar un mundo de posibilidades que me imagino estás diciendo se derraman en la vida cotidiana de la gente, en sus proyectos de vida. Entonces, simplemente te quería preguntar si podrías mencionar, yo me imagino que eso está en el libro, pero como te digo, no lo he leído el libro, de qué manera eso sucede, o qué posibilidades abre, o cómo se inserta en la vida cotidiana, no sé, ese tipo de cosas. Gracias, Rafael, y gracias por estar aquí. Bueno, sí, y pues, esa descripción de lo que estoy intentando hacer es perfecta. Bueno, ¿cómo cambia las resonancias de ese exceso? El exceso generado en el encantamiento para mí es muy importante, simplemente porque mientras yo intentaba teorizar la imposición del proyecto político sobre la música, los músicos siempre me abrían los ojos a procesos que no se podrían describir con las categorías de la política tan grandes. Eran procesos inefables, procesos más delicados, procesos efímeros. A veces era algo que no se podría describir con cifras o estadísticas, o ni siquiera con los términos de resistencia o dominación. Era algo más delicado, por así decirlo. Así que esas transformaciones existían, por ejemplo, cuando un violinista me contaba que se sentía a veces ahogado en su casa por los conflictos en la casa, los conflictos domésticos, por otro lado con las fiestas que dominaban el espacio público del barrio, y la libertad que él sentía de poder sacar su violín y empezar a tocar, y como que existir en un mundo que él mismo estaba conjurando, él mismo estaba creando de acuerdo con su imaginación artística, y que ese mundo le traía bueno, inspiración, que le daba la posibilidad de escapar por un momento de la dinámica de la realidad en que existía. Para él específicamente, los libros también permitían ese tipo de vuelos de la imaginación, vuelos de escape, pero la música en particular, como un fenómeno de vibración, como que creaba un mundo casi material que se podía sentir. El otro tipo de transformación que yo noté es básicamente cambiar la posibilidad de imaginarse en el futuro para esos niños que viven en los barrios. Muchos padres, viendo a lo que había llegado Dudamel, empezaron a hablarme a mí que ellos creían que cualquier futuro estaba abierto para sus hijos, que podrían ser el oboísta de la Filarmónica de Berlín, que a mí me parecía absurdo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede cualquier persona soñar con algo así? Pero después me di cuenta que eso era súper importante para ellos, poder transgredir los futuros ya predeterminados para los niños que nacen en un barrio. El padre de uno de mis interlocutores centrales me decía: yo no quiero que mi hijo quede con una joven embarazada en el barrio y que su futuro esté aquí. Yo quiero que él salga para afuera. Y por un lado, esa salida para afuera fue el efecto del cambio de cómo uno podía imaginar su vida.
pero también fue algo bastante práctico que participar en el sistema le daba a esos músicos unos sueldos bastante generosos. Con eso ellos tenían un ascenso social y también cuando empezaron a soñar con salir de Venezuela, la música clásica les permitió bueno, buscar universidades o conservatorios en Europa donde podrían continuar sus estudios. Así que mientras su dinero se desvanecía en la inflación, la habilidad de tocar música clásica permaneció como algo más sólido, como una capacidad que se podría traducir en trabajo remunerado afuera, que les hizo la inmigración un poco más fácil y también posible. Los padres de muchos de ellos nunca habían salido de Venezuela y ellos, mis interlocutores, ahora viven en Europa y están viviendo ese sueño que hace unos años para mí parecía bastante imposible. Así que bueno, esos son algunos de los cambios, algunos de los excesos generados en el encantamiento. Gracias. Gracias, Rafael, por tu pregunta. Pasamos ahora a Sonia. Hola, Jana. Con respecto a este último comentario que hiciste, me llama la atención el papel que jugó en el caso del cine, dos documentales que fueron los más taquilleros en un momento importante de la producción cinematográfica en el país, que son Tocar y Luchar y Dudamel, El sonido de los niños. Supongo que hasta cierto punto esa idea que tenían estos padres con respecto al futuro posible de sus hijos quizás tiene que ver con eso, sobre todo en este ejercicio de administración de los afectos que jugó el Estado gobierno venezolano a través de unas prácticas de gubernamentalidad bastante precisas con respecto a esta política pública vinculada a esta producción en específico de documentales en el país. Entonces, en esta administración de afectos, mi pregunta tiene que ver en cómo vivieron dentro de lo que sería el sistema de orquesta esta realidad del país de cómo por un lado el Estado estaba en un esfuerzo por crear una supuesta idea de identidad nacional vinculada precisamente al sistema de orquesta, usado como bandera para esto, mientras se está viviendo un discurso de polarización en el país. Porque a todas estas es como que dentro de esas contradicciones que se han vivido en estos 20 años de revolución, es el hecho de que tenemos esta realidad, este discurso de polarización que enarbola tanto la oposición como el Estado y estos dos documentales que se supone que están jugando más bien a un discurso de identidad nacional vinculado a este sistema de orquesta en donde todos sí estamos unidos. Entonces, donde todos sí nos unimos en que todos queremos la música y nos gusta la música y la música que nos define como venezolanos. Entonces, pero una cosa es esa, los discursos y cómo el cine es mediador de eso, e inclusive el propio sistema de orquesta, y otra muy distinta cómo se vive desde adentro. Entonces, ya que estuviste ahí adentro, ¿cómo fue el asunto? Gracias. Sí, esas películas de verdad fueron bastante importantes también como en cómo se imaginaba los padres el futuro de sus hijos, pero el discurso es muy poderoso, pero como los niños y jóvenes percibían ese discurso fue un asunto totalmente diferente. Ellos yo no diría que eran totalmente unos automatones del Estado, no eran
no era algo que ellos se burlaban de esos discursos del Estado. Yo vi a Dudamel y los niños en la película junto con unos jóvenes del sistema y ellos todo el tiempo se estaban riendo de ese otro amigo que aparecía ahí. Así que ellos no recibían simplemente el discurso y después lo repetían, al contrario, tenían sus críticas, pero obviamente no podían hacer esa crítica demasiado pública en la institución porque necesitaban también esa oportunidad de vida que se los daba. En términos de cómo manejaban la oposición y el Estado, la mayoría de los músicos con quienes yo hablé no estaban de acuerdo con esa imposición del Estado sobre su música y sobre su vida y para ellos era demasiado simplificada esa historia de identidad nacional promovida por la música, por las películas, pero también por los conciertos en donde había bastante charlas sobre el poder de la música y el papel que jugaba en la sociedad venezolana. Y para mí fue interesante porque estuve ahí cuando tomaban lugar las protestas en 2014 y bastante músicos estuvieron en las protestas, incluso en la parte más violenta del protesta, donde estaban peleando con la policía básicamente y la policía que representa el Estado que da financiamiento a su música, así que había un poco de contradicción allá a lo mejor, pero para ellos encontraban esa libertad de expresión dentro de la protesta, incluso aunque no podían hacerlo necesariamente frente a su director de orquesta o frente a su al liderazgo del sistema. Pero también era importante para mí observar que muchos de esos músicos que venían de los barrios, sus padres eran muy chavistas, muchos de los músicos no estaban de acuerdo con sus padres, incluso tenían desacuerdos con ellos, pero no era tan fácil para ellos tampoco abrazar el proyecto de la oposición. Yo tenía un amigo músico, fue a una de las protestas y me dijo, nunca había visto tanta gente blanca de pelo rubio en Venezuela como vi en esa protesta. Así que para él fue difícil sentirse en casa en las protestas, aunque estaba en contra del Estado. Y creo que aquí el trabajo de Alejandro Velasco ha sido para mí muy iluminante también en términos del posicionamiento complejo de gente que viene de los barrios, que no puede sentirse bien en ninguna de esas posiciones polarizadas. A veces por lealtad hacia sus padres, a veces por simplemente no sentirse cómodo. Bien, gracias Sonia por tu pregunta. Voy a leer la pregunta de Fernando y Dira y después me enchufo yo con una pregunta. Creo que hay un otro mensaje. Fernando dice, percibo el ambiente de los conciertos con mucha bulla. ¿Hay una educación de las audiencias para escuchar la música académica? ¿Hay evidencias de cambios en el gusto musical en aquellos barrios donde hay núcleos del sistema? Y la pregunta de Dira, que creo que también es bastante específica, dice... el sistema contaba con una red de orquestas, sin embargo, muchos integrantes salieron de Venezuela como consecuencia de la situación del país. ¿Tienes conocimiento acerca de la cantidad de orquestas que están activas en este momento? Gracias por las dos preguntas. Sí, hay mucha bulla y eso es por una parte algo estratégico por parte de la institución, que la idea es mostrar como dicen, la sangre de esas orquestas, que es más emocionante que la forma en que la música clásica se toca en Europa. Creo que sí, también hay educación sobre cómo se debería escuchar la música académica, pero siempre
ha habido los conciertos están abiertos a todo el mundo, así que muchas veces los padres llevarían a los hermanos, a veces bebés de los músicos, a escuchar los conciertos, y siempre hay algún tipo de sonido que no es típico del silencio absoluto que encontramos en la música clásica europea. Pero yo creo que eso es parte de la inclusividad que intenta promover el sistema. Sí hay evidencia de cambios del gusto musical. Obviamente muchos más músicos o muchos más residentes del barrio empiezan a escuchar música clásica. Cuando yo fui a las casas de algunos de los músicos para conocer a sus familias, a veces había música clásica que escuchaban en ese momento. Y eso creo que fue muy auténtico, no era solo para impresionarme a mí, al contrario. Me daba la impresión que también invertían sus propias ideas en la música, no era algo estudiado, como que Tchaikovsky estaba haciendo eso otro en ese momento y voy a interpretar esa pieza de una forma teórica. Más bien era identificarse con una historia asociada con la música, hablar de los sentimientos provocados por la música de una manera bastante libre y no tan institucionalizada. Pero también vi la convivencia de música clásica y después de reggaetón en el autobús que llevaba a los niños a sus casas, y ellos eran capaces de disfrutar los dos géneros. Y sí, mucha gente se ha ido del sistema. De hecho, casi, porque yo estaba trabajando con una de las orquestas, de las 4 orquestas mejores del sistema, por así decirlo, y casi todos los músicos de esa orquesta se han ido del país. No estoy segura cuántas orquestas están funcionando en ese momento. Sé que todavía hay conciertos y eventos, y en los núcleos también hay actividad. Yo estoy escribiendo sobre una mujer directora del núcleo que todavía está intentando ofrecer clases musicales porque es importante para ella, pero me dice que no puede pedir financiamiento para su escuela, para el edificio de su escuela, cuando la gente no tiene para comer. Entonces, aunque hay tanto sufrimiento y devastación a nivel social, me llama la atención que todavía es importante para ella en particular, pero me imagino que para otras personas también, crear belleza, crear algo artístico, aún en medio de esa situación bastante devastadora. Bien, gracias, Yana, y gracias por las preguntas. Yo quería hacerte 3 corticas, así que voy a aprovechar, pero sí quiero invitar, Manuel acaba de escribir un comentario, Jaime está aquí, Jaime fue parte de la orquesta, entonces si Jaime quiere contarnos un poco de eso, creo que estaría súper bien escuchar. Pero mientras tanto, Yana, la primera pregunta es una pregunta muy como específica, que es, yo sé que, claro, estuviste en Mérida y estuviste en Caracas, y me pregunto si hay diferencias, volviendo un poco al punto de Rafael, en estas como pequeñas rebeldías del exceso, de la cotidianidad, si había diferencias en cómo tú percibes esto de encantamiento en los distintos contextos geográficos. O sea, Caracas versus, por ejemplo, un espacio como Mérida, que está un poco más a la periferia. Esa es la primera pregunta. La segunda, sé que, bueno, en la conversación Manuel y Rafael resaltaron la parte del Estado y el encantamiento en relación con el Estado, pero yo cuando veía los videos y me fijaba, por ejemplo, en las banderas de Venezuela en los cuellos, no pude evitar pensar en nacionalismo, en nación, en Anderson y la idea del himno nacional como ese momento en el que crea la idea y la imagen de nación.
Y me preguntaba si ese concepto de cómo refundar la nación a través de la música y de esa unidad o de esa coexistir sonoro forma o no parte de tu reflexión, que puede que no, pero era algo que, o sea, me estaba tratando de ver cuál era la diferencia entre ese himno de que menciona Anderson y este tipo de eventos, ¿no? Donde se trae esta nación a través de la música. Y lo último, algo que me gusta mucho del libro es la metodología que tú usas. Es decir, algo, a lo largo del libro vemos cómo tú reflexionas sobre los cambios que tú misma te hiciste en relación a las preguntas que estabas haciendo, tu posicionamiento en el contexto de los grupos que visitaste. Y me preguntaba, y además a veces tenemos como imágenes de estos soundscapes, que son que si el reggaetón en el bus y luego tú te bajas, o sea, nos llevas contigo. Y quería ver si querías comentar un poco más acerca de por qué escoger esta metodología y incluso viendo que tienes 20 capítulos que yo sé que son corticos, pero creo que hay como una puesta en la forma de tu escritura que está vinculada con el tema y quería ver si quizás podías reflexionar un poco sobre el tema. Gracias, Irene. ¿Te podría preguntar por un poco de clarificación sobre la pregunta del Estado? Por ejemplo, dices que es una forma de promover un nacionalismo y refundir la sociedad a través de la música, pero no entendí exactamente. Sí, no, pensaba específicamente como en una imagen de Imaginar la Nación de Benedict Anderson, donde él habla de la gente cantando el himno nacional. Okay. Ese momento de unidad como el momento en el que se crea la idea de nación. Okay. Y se produce. Entonces, a veces me pregunto, viendo como lo venezolano, la bandera, o sea, estas expresiones corporales un poco de la nación dentro y fuera del país, si el concepto este de nación sirve o no un rol en tu conceptualización del encantamiento en el libro. Gracias. En términos de la primera pregunta de diferencias geográficas, yo no pasé bastante tiempo en Mérida, por ejemplo, para poder hablar con autoridad sobre la diferencia ahí, pero lo que me llamó la atención en Mérida, por ejemplo, era que los núcleos no estaban en los barrios necesariamente y en general los músicos eran más bien, por lo que pude ver, de clase media. Y también me parecía que porque Mérida tiene una tradición intelectual bastante fuerte y que se diferencia un poco del resto del país. También ahí la música clásica existía también en la Academia de Música, la antigua Academia de Música. Pero también me parecía que para los jóvenes de esa parte del país existían un poco más oportunidades de actividades. La música no era lo único en que podían invertir sus esfuerzos. Lo que observé en los barrios de Caracas, que hasta cierto punto se sentían más lejanos de las oportunidades dentro del país, pero también afuera, era que la música casi que era lo único que podrían hacer, el único juego en el barrio. La educación no era tan buena en las escuelas y los núcleos eran la única oportunidad para recibir enseñanza sistemática en algo, por ejemplo, en música. Y también una de las únicas oportunidades para tener la razón de salir del barrio. Entonces los músicos iban a la sede que quedaba en otra parte de la ciudad, cruzando por tantos por diferentes partes de la sociedad que a veces no tenían razón para ir allá. Entonces les daba oportunidades bastante únicos y eso me parecía importante, que quizás la razón por la que hay tantos músicos en el sistema en Venezuela también es porque en muchos de los barrios no existen muchas otras oportunidades
de actividad extracurricular y algo que los padres perciben ser como una salvación de los ciclos de violencia en el barrio. La pregunta del nacionalismo es muy buena y es muy interesante. Me gustaría poder revisar partes del libro pensando en eso, pero no hablo necesariamente de nacionalismo y nación en mi concepto de encantamiento. Me parece que, pensando en eso ahora, me parece que las ideas de la nación eran múltiples, muchas, no solo una. La bandera no significaba lo mismo para todo el mundo, para nada. Entonces el Estado tenía una idea de la bandera, los músicos tenían otra y la institución a lo mejor también otra. Entonces me hace pensar en nacionalismos, no solo en uno. No en algo. Y por eso la música como una forma de arte ambigua, no tanto como la prensa en el modelo de Benedict Anderson, no en la palabra escrita, sino es algo un poco más ambiguo que permite muchas interpretaciones bastante diversas a coexistir en la forma musical. Y eso creo que también permite que coexistan tantas visiones de la nación sin necesariamente cancelarse la una a la otra. Y en términos de metodología, para mí fue muy importante no intentar hacer un estudio objetivo, porque en general como antropóloga ese concepto no me parece muy posible para nada, pero también como sabemos en la sociedad venezolana que es tan fragmentada y polarizada, no hay una sola historia, siempre son muchas, las interpretaciones son muchas, y lo único que me quedaba a mí como académico como opción era hacer lo más transparente posible la distancia que me dividía a mí de mi tema de estudio. Entonces, yo estoy muy presente en el libro, pero eso no es no es para llamar atención a mí misma, sino a hacer transparente el proceso por lo que se hizo mi estudio posible. Y por eso les llevo en el autobús y después bajo del autobús para demostrar mi propia presencia en el país y también cómo fui recibida, porque estoy segura que por lo que quién soy y tuvo una influencia bastante profunda en cómo me percibía la gente, en que me decían, etcétera, etcétera. Entonces era importante para mí incluir eso. Y en términos de los capítulos, yo estaba intentando escribir un libro con los 5 capítulos que normalmente aparecen en un libro académico, pero había empezado por escribir escenas desde una memoria, desde un recuerdo, desde una grabación, y escribía desde esas provocaciones, y después tenía esas entidades escritas que existían independientemente casi, y cuando intentaba ponerlos en capítulos, no sentí resistencia por parte de lo que ya tenía escrito, y por eso decidí tener los muchos capítulos que también espero dejen un poco de espacio para lo que no pudo ser interpretado por mí en ese momento, por lo que la complejidad social en Venezuela en ese momento no me permitió a mí ver, y porque todo cambiaba de una forma tan dinámica, y me gustaría dejar espacio de algo no analizado todavía para futuros estudios.
Gracias, Diana, por esas respuestas. Jaime, que anda por ahí. Jaime, no sé si también quieras comentar algo o conversar o dialogar con Diana sobre tu experiencia. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, buenísimo. Nada, yo formo parte de esta generación vamos a decirle, del maestro Abreu, de esa visión que él tuvo cuando era pequeño, o no sé desde cuándo la tuvo, pero este sistema, no sé si alguien lo sabe, y los que están aquí creo que pueden confirmar esto comenzó hace 40 años. Que se le dio un auge últimamente es otro tema. Pero voy a hablar de unas cosas que pareció interesante, que no lo había procesado, o que aquí las pude comprobar. Una vez estuve en un conversatorio con una señora cubana y me dijo, ¿qué aman ustedes de Venezuela? Y nosotros como que nos sentimos perdidos porque no había algo que nos identificara como venezolanos, como un sentido de pertenencia, como teníamos tantas raíces de cubanos, afrodescendientes, españoles, estadounidenses, y no encontramos un punto como de unión que dijera, bueno, esto nos une. Creo que el himno, la música y la bandera nos unieron como venezolanos, no teníamos un grupo de pertenencia, lo sentí yo desde la música, ¿no? Como desde el momento que agarré un instrumento, tuvo un grupo de pertenencia, que esa palabra me gusta mucho porque la sociedad creo que funciona como eso, como grupo de pertenencia. Y sentir que yo estaba en una orquesta y que venía de una provincia, de un pueblo, pues me dio un ideal, una meta donde llegar. ¿Por qué lo de los barrios es tan importante? Porque sí, es verdad, uno no tiene referentes. El barrio siempre ve pistolas, drogas y todas estas cosas. En la orquesta uno veía un ideal. Nosotros, cuando estamos en esta orquesta, bueno, al principio a mí me dijeron que no porque yo audicioné 5 veces. Y era como, me tengo que esmerar para ser el mejor. Yo quedé entre los 5 mejores flautistas de Venezuela y después de mi generación, todos querían llegar a esta orquesta. Y era como esforzarse a querer ser mejor. No sé, esto me dio algo como que cuando veo que por qué la gente, yo no sé si la música es elitista, esta música académica, vamos a decirlo, que es lo que llamamos. Eso también puede ser otro tema, ¿no? Porque la gente va y se queda dormida o no. Entonces eso me parece interesante un día debatir cómo serán las vibraciones, el cuerpo humano, que cuando recibe esto, también eso me gustaría debatirlo algún día con la antropóloga. Pero lo más importante de todo es eso. Yo aquí creé una orquesta sinfónica gracias a eso. El instrumento es tan sagrado porque la protesta, no sabemos cómo protestar como músicos y sencillamente agarramos un instrumento y tocamos el himno porque era la única protesta sana, saludable, sin bombas, sin nada, que era lo más bonito. Y cuando salimos del país, créanlo o no, fue tan doloroso que nosotros lo que más cuidábamos a pesar de la ropa era el instrumento. Nos podían quitar de todo. Los militares nos podían quitar la ropa, el dinero, lo que fuera. A un amigo le quitaron un violín y estuvo llorando 12 horas desde Caracas desde Bogotá hasta Argentina porque le quitaron uno de los 2 violines para poder que lo dejaran pasar. No voy a utilizar otra palabra. Y fue tan doloroso. Bueno, aquí contamos la historia de todos en Argentina. Tuve el placer de trabajé con niños en la villa de los barrios y les contaba toda esta historia. Y los motivé. Creo que les faltaba motivación. Y este ideal de los chicos me pareció muy interesante. Nada, no quiero hablar más nada, sino que me parece bonito y bueno, le voy a contar esto porque yo soy fruto de eso, de que pude tener un ideal, pude tener una meta, ayudé a los demás. Durante 2 horas, los chicos cuando creé esta orquesta se olvidaron de todos los problemas que tenían, de pagar residencia, de pagar cualquier cosa. Y es tan importante la música para los venezolanos en este mundo. Y otra cosa, que la música venezolana nunca era tan famosa y tan exquisita como es ahora, y tan difícil. La música venezolana antes era los melódicos, era salsa, merengue. Ahora hay unos ritmos tan variados que la música y el sistema de orquestas creó, que ahora somos referentes a nivel mundial. Vamos, ya saben todos los directores. Nada, eso era todo. Gracias por esto, gracias por esta oportunidad interesante de debatir esto, porque a mí me refuerza los ideales que tuvo el maestro Abreu, y él no lo hizo por decirlo, sino con los hechos. Más de casi 1 millón de chicos con un instrumento en la mano que les cambió la vida, o les dio la opción de poder hacer algo más en la vida que cualquier otra cosa.
Bueno, chao, ya no hablo más. No, gracias Jaime por compartir con nosotros eso. Creo que es muy bonito en este espacio escuchar las distintas como actores, ¿no? Dentro de este contexto. Así que muchas gracias por tu intervención. Valesca en el chat había hecho una pregunta en relación con el encantamiento y la utopía nacional, la música clásica en relación con la utopía nacional. Y quiero como conectarla ahora con Manuel que tiene la mano levantada. Y bueno, con eso creo que vamos a ir ya, ¿no? Pues nos quedan unos 10 minuticos. Entonces, Manuel, pero Yana, igual antes, perdón, Yana, si quieres responder el comentario de Jaime primero, te doy esa oportunidad y luego vamos así en ese orden. Sí, gracias Jaime por estar aquí. Ha sido muy importante para mí poder compartir ese libro no solo con mis colegas académicos, sino con los músicos que inspiraron el estudio, así que me alegro mucho que estés aquí y te agradezco la atención. Y creo que lo que dijiste de pertenencia es muy importante, relacionado también con la idea o con la pregunta de Irina. Yo creo que muchos de las personas que conocí en los barrios no se sentían parte de ese proyecto nacional, no se sentían parte de la nación, se sentían excluidos, aunque, bueno, Chávez hizo esfuerzos para que eso cambie un poco, pero la música era una forma en que ellos podían sentirse parte de la nación, en su propio lenguaje, el lenguaje de la música, y el hecho que sus padres podían verlos en la televisión, por ejemplo, en un concierto en la televisión, les daba la sensación que ellos sí eran parte de esa nación. No sentirse tan excluidos de un proyecto nacional y, bueno, sentirse excluidos a nivel cotidiano de la ciudad que era bastante hostil para ellos en las partes de clase media y alta. En términos de la música clásica y la utopía, gracias Valesca por esa pregunta. Yo creo que sí, el discurso de música clásica dentro del sistema era bastante utópico, siempre se hablaba de sacar los niños de la pobreza, crear comunidades entre diferentes clases sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que, y a veces mis colegas me preguntarían también, ¿ha resuelto el sistema el problema de la pobreza en Venezuela? Y obviamente no. Una estudiante también me preguntó, ¿ha resuelto el problema de discriminación en Venezuela de clase y pertenencia étnica? Y yo dije, no, obviamente un programa de música no ha hecho eso, pero el hecho de crear comunidades donde ese tipo de comunidades no existen, comunidades de niños de diferentes clases sociales, el hecho de permitir sueños que no son posibles de otra forma, y hace una pequeña intervención en la dinámica social sin necesariamente o del todo resolver los problemas de fondo que están debajo de esos procesos sociales. Buenísimo, gracias Diana. Manuel. Bueno, no, creo que Yana ha respondido adelantadamente mi pregunta, que iba precisamente, ella hablaba de transformación artística en su presentación, y claro, el gran discurso en los últimos 15 años aproximadamente de la propaganda, del sistema instrumentalizada muy bien por el gobierno, iba en el sentido ese, de la transformación social. Creo que Yana ya ha hecho el comentario al respecto, y entonces al observar, digamos, que bueno, las dificultades de un proyecto artístico para ejercer cambios digamos, en el plano social,
no hay evidencia empírica, y otros muchos, Geoff Baker y muchos otros colegas han estado trabajando en eso, en cómo programas de acción social para la música ejercen algún tipo de incidencia en el plano social, y ver los límites y las dificultades de un proyecto artístico en este sentido. Entonces, bueno, no te voy a ya, por supuesto, a ofrecer este espacio, ya nos acabas de hablar, pero sí en el plano del encantamiento y de la transformación artística, digamos, y de las dinámicas que las mezclas o los cruces entre vida social, vida artística, vida cultural y vida política. Quizás ya en estos últimos minutos te pediría que nos ofrecieras algo de lo que fueron las conclusiones más, digamos, más relevantes de tus 20 capítulos, algo así. Gracias, Manuel. Creo que es muy, muy difícil hacer eso, pero a lo mejor podría decir que las tres intervenciones, quizás por así decirlo, es que, bueno, el estudio de la práctica musical nos ayuda a estudiar la forma en que funciona el poder del Estado y de la institución. Así que en vez de decir la música resuelve problemas, la música protege a la gente del poder del Estado, más bien nos da otra visión, otras ideas sobre cómo exactamente funciona el poder del Estado y de la institución. Otra intervención es que la práctica musical genera excesos de esas ideas impuestas sobre ella, que hay algo en la práctica colectiva artística que va más, que no se puede someter al Estado, a las instituciones, y básicamente que en la antropología lo que he aprendido es que la práctica artística no se puede separar de la vida social. Se informan la una de la otra. La vida social sirve como inspiración para la práctica artística, y la práctica artística informa la vida social. Y hay un etnomusicólogo, Gavin Steingo, que ha descrito de una forma muy bonita cómo la música influye en nuestras vidas, que crea una doble realidad. Entonces no necesariamente resuelve todo en el minuto, sino crea una doble realidad que nos permite imaginar futuros posibles, que también pueden ser futuros políticos o las bases de proyectos políticos que tienen una visión hacia el futuro. Así que creo que voy a acabar aquí, pero podría hablar más en otro momento. Me levantó la mano, no sé si cómo. Sí. Lo último es que de mi parte, lamento que la música se haya politizado, pero sí nos abrió muchas puertas. Bueno, yo no sé, yo toqué en todos los teatros de aquí, Buenos Aires, y fui locutor en Radio Nacional, o sea, porque también tengo un título universitario, pero lo que quiero decir es que lo que nos dolió de la música era que se politizara, porque no era la visión del maestro Abreu nunca fue politizar, ni que alguien la agarrara, sino que fuera un proyecto para todos y hecho por todos, y eso es lo que más me dolió de que el sistema se haya politizado. Y eso nos unió, nos desunió, y creó muchas barreras entre nosotros mismos, entre la visión el fin del Estado y el fin de la orquesta. Entonces, esa comunión no tuvo que unirse, la música por un lado, el Estado por otro lado, y no tomarlo como una bandera política. Y eso, como músico, no me gustó, la bandera política. Pero lo demás está bien, gracias a las ponentes, y las preguntas están muy buenas porque me reafirma muchas cosas que ya lo tenía claro. Gracias. Y bueno, yo siempre he pensado que lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen sobre la música es mucho más importante de lo que cree la gerencia e incluso la gente con más poder dentro de la institución. Así que yo creo que ustedes han hecho esa institución lo que es. Sí,
Bueno, vamos hacia el cierre. Muchísimas gracias, Jaime, por participar. Creo que estás en Argentina, ¿cierto? Sí, correcto. 4 años aquí y como uno compara las visiones que ustedes dijeron, cómo se ve lo mismo, si no es lo mismo en Mérida que en Caracas, que Argentina, que en todo esto, es impresionante cómo me estoy llenando y estoy creando un imaginario colectivo de todos estos países. También toqué en Colombia, yo toqué en México con la orquesta, en Nueva York, en las Naciones Unidas. El maestro Abreu nos dio con Dudamel la oportunidad de tocar dentro del Maracaná. O sea, una cosa que uno ni se imaginaba viniendo de un barrio, tocando en la UNESCO en París, o tocando para, no sé, para el Papa 2 veces, en Brasil que nos invitó, o en Roma. O sea, experiencias que le debo a la música tanto que se la voy a retribuir en cualquier adolescente que yo vea, y voy a hacer ejemplo claro, y voy a replicar, y voy a hacer otro ejemplo para ellos, y lo voy a hacer con mis ideales. Bueno. Vale, muchas gracias, Jaime. Y bueno, Ayana, muchísimas gracias por ofrecernos esta panorámica de su trabajo de investigación. Encantadísimo, Yana, de conocer tu trabajo. Tengo algunos capítulos ya y ya lo pedí para verlo con calma luego. Y te deseo mucho éxito en tus próximas investigaciones, y pues al resto del grupo que nos ha acompañado hoy, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos estado acompañando, muchos de ustedes en las últimas sesiones. Muchísimas gracias, por supuesto, a Irina, al Departamento de Romance Studies de Cornell, patrocinador y organizador de este evento, a la Universidad Complutense de Madrid y a la revista Trópico Absoluto, a quien yo represento aquí, por, digamos, organizar toda la serie, invitarlos para el próximo 29, que es la próxima sesión. Tenemos una pausa de Semana Santa. Gina Saraceni, poeta, investigadora académica actualmente en la Universidad Javeriana de Bogotá, va a estar presentando un poemario de trabajo de investigación poética llamado Adriático. Así que todos están cordialmente invitados y ojalá puedan acompañarnos en esa sesión, que es ya la penúltima de esta temporada. Muchísimas gracias a todos. Rafael, si puedes, quédate un minuto, que tengo una pregunta que hacerte. Gracias a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Chao. Bueno, Irina, muy bien, ¿no?